El movimiento siempre alerta. Presenta. Efecto dominó. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto estar nuevamente aquí en su programa Efecto Dominó. Y como ustedes pueden saber, estamos muy contentos porque este es nuestro tercer programa de la primera temporada de Efecto Dominó. Y hemos venido hablando acerca del comportamiento infantil y aquellos efectos que vienen a contribuir a dichos comportamientos. Y el día de hoy estaremos hablando también de un tema muy interesante, importante, que nos va a ayudar a conocer, a comprender y proteger a nuestros niños y niñas. Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y también quiero decirles que pueden invitar a sus familiares, a sus contactos, a sus amigos, todos aquellos que tienen relación con niños. Nosotros somos tíos, primos, algunos son abuelitos, papás, maestros, y todo esto nos tiene que ayudar a cuidar de ellos. Es por eso que te hago la invitación para que compartas esta transmisión y cada vez más nos unamos más para estar a favor del bienestar y la dignidad de los niños y las niñas. Así que hoy nos acompaña un invitado muy especial quien va a estar compartiendo con nosotros el tema de el entorno social y el comportamiento infantil. Y para eso quiero que tú lo conozcas por medio de este video. Acompáñanos a conocer a nuestro invitado del día de hoy. Perdón, no, yo estoy hablando según y no me escuchan, pero es que tenía muteado aquí mi micrófono. Como ustedes pudieron ver en el video de presentación, nos acompaña el día de hoy el pastor Jorge, quien va a estar compartiendo con nosotros este tema tan importante que es el entorno social y el comportamiento infantil. En la presentación pudieron ver acerca del trabajo que él ha realizado y lo que le respalda para poder hablar acerca de este tema. Quiero que lo conozcan y para eso le doy la bienvenida, pastor. Mucho gusto en conocerle y que esté con nosotros en esta transmisión. Y por favor, háblenos un poquito de lo que usted hace para que nuestra audiencia le conozca. Gracias por la invitación y bueno, pues estamos con toda la intención de poder colaborar y ayudar a estos temas que sin duda son importantes para tanto la crianza de nuestros hijos como para el desarrollo de los papás, ¿no?
Y bueno, pues hemos trabajado ya por varios años, cerca de 16 años, trabajamos en la línea juvenil, apoyando a esa parte de consejería juvenil y enseñanza y todo ello. Hemos colaborado también en diversas áreas participando, pero siempre como en esa línea, ¿no? Línea juvenil, línea de familias. Y a la par, bueno, pues hemos estado escribiendo algunos libros. De hecho, ahorita uno antes del que va a salir, el cuarto libro que escribí, se llama Reconexión y habla acerca de ese proceso que a veces se genera en respecto a la comunicación entre padres e hijos. A veces los padres terminan diciendo, pues parece que yo hablo en chino, no me entiende mi hijo. Y es curiosamente que se genera esto por la cuestión de, o es curioso esto porque al final en realidad pareciera que sí, y en realidad sí es una comunicación en donde los dos hablan diferente idioma. Mientras el papá está hablando como todo un padre ya creado, forzado y generado, el hijo está en proceso de construcción y obviamente son dos mundos que chocan. Entonces en ese libro hablo mucho de ello. Y ya ahorita, bueno, pues estoy terminado de escribir uno que esperemos próximamente se pueda publicar. Y también va en dirección a las familias. Excelente, es algo que necesitamos y sobre todo porque nos ayuda a comprender, bueno, en específico aquí en Siempre Alerta, trabajar con niños, ¿no? A veces desconocemos, aunque todos fuimos niños en alguna ocasión, pero a veces todos reaccionamos de diferente manera, el entorno cambia y como decíamos, esto también trae un efecto a la vida de los niños en este caso, ¿no? También quiero comentarles que el pastor que nos acompaña el día de hoy también está estudiando actualmente. Estoy por terminar mi carrera de socioantropología. Exacto. Estoy ya en mis últimos minutos de vida, digamos, ahí dentro de la carrera. Excelente, está bien. Y eso es también pues lo que nos ayuda, o en este caso usted a compartir con nosotros este tema tan importante que el día de hoy pues las personas que nos están viendo van a conocer. Lo que hemos manejado en estos programas es que las personas conozcan, de esta manera las lleven a entender, a comprender a los niños y pues de ahí generar las herramientas, los recursos que puedan ayudarlos a protegerlos, ¿no? En este ambiente que ellos están moviendo. Pues queremos irnos a unas entrevistas con este tema que hicimos. Pues también nos ayudaron algunas personas contestando desde su punto de vista cómo ellos creen que afecta el entorno social en el comportamiento infantil. Así que, pues vamos a ver qué nos dijeron y usted nos dirá qué piensa de aquellas respuestas. Entonces, vamos a la entrevista. Hola, mi nombre es Arely Jaramillo y soy de Chile. Y pienso que el comportamiento es un espejo del entorno social. Para comenzar, el comportamiento es inseparable de su entorno, ya que este puede ser una respuesta que lo normaliza o una respuesta de defensa. Por otro lado, el comportamiento solo cobra sentido cuando se le observa en su entorno. Por ejemplo, un grito puede ser solo eso, pero si es observado en su contexto puede ser un acto comunicativo complejo. Ahora, si la pregunta es ¿de qué manera puede afectar el entorno social al comportamiento infantil? Al menos puede verse afectado de dos maneras. Número 1. En general, una persona no tiene un pensamiento mayor del mundo que el mundo le ha mostrado. En otras palabras, una persona que crece en un entorno de violencia va a normalizar esta violencia e incluso va a ser quizás lo único a lo que la persona va a aspirar. Y de allí se genera el hecho que no logre comprender el alcance de los daños que les pueda causar a las demás personas. Y número 2, el comportamiento es comunicación con el entorno. Un entorno que me exige poco va a extraer poco de mí, o sea que un ambiente enriquecido va a extraer riquezas. Para corroborar esto no hace falta más que observar dos elementos de la sociedad que no serían posibles sin un entorno en el cual interactuemos unos con otros, los cuales son el lenguaje y la cultura. Hola,
mi nombre es Katie. Bueno, en este tiempo estamos viviendo tiempos donde la tecnología ha avanzado mucho y que nuestros niños tienen una influencia social muy fuerte, ¿sí? Con la ideología de género y con tantas influencias que se están lanzando, los juegos violentos que muchas veces se descargan en los celulares. Muchas veces los padres dicen, bueno, ten el celular para que te entretengas un ratito. Y ellos están teniendo ahí su influencia, ¿no? En la escuela también tienen influencias muchas veces dañinas para ellos. Pero es importante que dentro de la casa tenga un entorno familiar sano, un entorno donde se le enseñan los valores, para que cuando ellos se enfrenten su ambiente social, ellos sepan cómo van a reaccionar y sepan comprender qué es lo bueno y qué es lo malo. Si un niño es muy maltratado en casa, entonces obvio que en su entorno social va a ser un niño agresivo, un niño violento. Pero si a un niño se le enseñan los valores dentro de casa, entonces va a ser un niño sano, va a ser un niño que va a saber cómo actuar ante estas cosas. Bueno, de manera positiva pudiéramos decir que cuando hay una buena relación de padres hacia los hijos crecen de manera saludable, con el buen ejemplo que ellos les dan o que ellos nos han dado a nosotros. Pero cuando esto no se lleva a cabo así, entonces los niños crecen de una manera desordenada, pudiéramos decir, y causando problemas para ellos mismos y también para la sociedad. Hoy en día podemos ver cómo jóvenes y adolescentes se encuentran inmersos en el mundo de las drogas, en el mundo de la prostitución, en el mundo del vandalismo, alcoholismo y mucho más, dañándose a sí mismo, dañando a la misma familia y dañando a la sociedad misma. Porque vivimos hoy en día en una sociedad ya que ya no tiene freno y lo estamos viviendo y nos está costando la vida de muchas personas y la vida de la misma persona. Entonces, es muy importante que las familias se mantengan unidas o que mantengan una buena relación con sus hijos, explicándoles las situaciones que pudieran pasar en un futuro. Entonces, los consejos de los padres hacia los hijos deben de ser unos consejos sabios para que los hijos puedan tomar sabias decisiones y puedan ser unos hijos de bien y unos hijos de bien para la sociedad. Entonces yo exhorto a los padres a que mantengamos esa relación con nuestros hijos para que ellos a su vez puedan vivir en un mundo sano, un mundo diferente y en un mundo mejor para las nuevas generaciones. El entorno social es uno de los factores que afecta el comportamiento de los niños. Si el pequeño se desarrolla en un ambiente adecuado, será saludable física, emocional y socialmente. De lo contrario, tendrá problemas en estas áreas. Bueno, pues como acaban de escuchar, hubieron algunas personas que nos contestaron esta pregunta de cómo afecta el entorno social en el comportamiento infantil. Algunos son maestros, unas enfermeras, son personas de diferentes oficios. ¿Y qué opina, Pastor Jorge, de lo que acaban de comentar, lo que contestaron, ahora sí que amablemente esas personas la pregunta? No, en verdad creo que son preguntas que tienen una cierta idea de lo que está sucediendo o de lo que es este asunto de del entorno social y el comportamiento infantil, ¿no? De entrada, lo primero que tenemos que entender es de que todos somos seres sociales. O sea, el ser humano, en su esencia, fue constituido para vivir en sociedad. Quiere decir que
desde el inicio que el bebé o la persona nace ya con esa necesidad de socializar, de vivir en conjunto, de estar interactuando entre otras personas o con otras personas. Entonces eso es importante. A partir de ahí, bueno, se va a ir desarrollando todo esa socialización, y al mismo tiempo se va a ir generando un proceso de socialización en donde se va a interactuar entre el niño y su entorno. Entonces eso va a ir desarrollándose ahí. Al entorno también le llaman cultura, que podríamos definir la cultura como todo lo que hace el ser humano, ¿no? Su forma de peinarse, su forma de vivir, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de comunicarse, todo lo que el hombre hace es cultura. Por tal motivo, es una interacción entre su cultura y el niño. Bien, gracias. Y creo que por ahí es donde podemos iniciar, ¿no? Que las personas puedan identificar, como usted lo mencionaba, ¿no? ¿Qué es el entorno? ¿A qué le decimos entorno? Porque si bien es cierto, el entorno no solamente es lo que está en mi familia, sino, como lo mencionaba, todo lo social, entonces abarca mucho más de lo que quizás a veces nos imaginamos, ¿no? Entonces si nos pudiera ampliar este concepto, nos pudiera explicar más detalladamente para que vayamos ya desarrollando este tema. Claro que sí. En ese sentido, lo que yo te comentaba, o los que les comentaba a los que nos están viendo también, es que empieza un desarrollo, o sea, es un proceso de socialización. En este primer paso, o el primer proceso de socialización, se genera desde la primera institución que el niño va a recibir, o con la cual el niño se va a encontrar, que es la familia. Esa es la primera institución que va a interactuar con el niño. Es ahí donde entonces el niño aprenderá a interactuar con sus padres, interactuar con sus hermanos, interactuar con sus tíos, con sus primos. Y en ese proceso de interacción va a ir aprendiendo cosas, ¿como qué? Como valores, como moral, como ética, como costumbres, como religión. Cuestiones que van a ir construyendo y afirmando a este niño. Entonces, esta parte es importante porque a veces como padres no nos damos cuenta lo importante y lo fundamental que es que nosotros desde que el niño lo tenemos ya en brazos, estemos trabajando ya en ese proceso para que el niño vaya afianzando esos valores, vaya afianzando esa ética, vaya afianzando esa moral, vaya afianzando esas costumbres incluso, ¿no? Creencias, ideas. Una vez que el niño sale de ese entorno, bueno, se encontrará con sus vecinos y la gente que está a su alrededor. Pero el segundo golpe de socialización que va a encontrarse es cuando él llega por primera vez a la escuela, que es una de las 5 principales instituciones. Ahora date cuenta, ya pasó por la primera institución, que fue la familia. Ahora entra a una nueva institución que es la escuela, la educación. Y en ese entorno va a aprender otras cosas más que construirán o que aportarán a lo que ya en casa le han dado. En esa situación a veces se llegan a generar los choques, los conflictos. ¿Por qué? Porque de pronto el niño viene con cierta educación, con cierta socialización que se le ha brindado y se ha generado en casa, que cuando convive con otros niños que han sido formados y criados de una manera en sus hogares, entonces se dará cuenta que a veces hacen cosas muy diferentes a la que ellos hacen. Hablan de forma muy diferente a la que ellos hablan, ¿no? Entonces conviven incluso de una forma muy diferente. Entonces, creo que cuando nosotros como padres le ponemos atención a este primer entorno con el cual el niño se va a topar, que es la familia, cuando llegue a este segundo entorno, a esta segunda institución, que es la escuela, que es la educación, las cosas que dejamos como padres afianzados en él o en ella,
no le van a afectar cuando socialice con otras personas. Lamentablemente eso no está pasando. ¿Por qué? Porque estamos viendo una carencia tristemente en la paternidad en este tiempo. Hoy nos estamos dando cuenta que muchos padres, en lugar de poner atención al cuidado y desarrollo del niño, no, lo dejan a la deriva. Y entonces al dejarle a la deriva, al soltarle, lo único que se está generando es que el niño empiece a desarrollarse, empiece a crecer, empiece a adquirir ideas, costumbres que incluso los padres ni siquiera tenían. O incluso los padres son los promotores de la educación o de la buena o mala educación del niño. Me he topado, y es triste, padres que el niño tiene 1 o 2 años y entre palabras empieza a mentarle la mamá al papá, y la mamá, en lugar de que refrene o que reprenda al niño, no, se ríe, porque es gracioso que el niño diga una majadería, porque es chistoso para el padre o para la mamá que el niño le miente a la mamá a los hermanos. Entonces, si nos damos cuenta de eso, si los padres, si tanto papá como mamá desde ese entorno no cuida, no educa, no ayuda, entonces el niño va a ir desarrollándose de la forma equivocada. Sí, hablando de lo que comentabas, ¿no? Que la familia es el primer entorno con el que se encuentra el niño. ¿Qué sucede cuando este primer entorno no es el correcto? Que es lo que mencionaba, ¿no? En ese momento. Por ejemplo, en las entrevistas, tomando en cuenta algunas de las respuestas que daban en las entrevistas, decían si su lugar es de violencia del niño, entonces va a generar violencia. Y hablando de que si el niño nace y desde pequeño se desarrolla en un entorno violento, ¿cómo va a poder encontrar o cómo va a poder saber cómo debería de ser su entorno saludable? Porque el único entorno que conoció es el de violencia. Así es, así es. De hecho, si pudiéramos clasificar, bueno, de entrada, la palabra papá o padres tiene que ver con destino. De hecho, tanto el papá como la mamá, el trabajo en equipo que ellos van a hacer para la educación del niño, van a llevar al niño a un destino seguro. Es por eso que cuando el papá no cumple con su función o la mamá no cumple con su función, están dejando un hueco abierto para que ese niño, pues en algún momento cometa errores. De hecho, la función del padre y la función de la mamá es evitar que el niño cometa los menos errores posibles. Claro, en algún momento se va a tropezar, claro, en un momento se va a topar con pared, pero si está en nuestras manos como padres evitarlo, nuestra tarea es ayudar al niño para que no los cometa. Es ahí donde entonces puedes encontrar, por ejemplo, yo pude clasificar 4 tipos de padres. Y no sé si haya tiempo, de una vez te los comento rápido. El primer tipo de padres que yo encuentro en medio de esta primera institución con el cual el niño se topa es el padre egoísta. El padre egoísta tiene una frase: tú haces lo que yo digo. En su educación es una persona de control, es una persona autoritarista. Él tiene el control del hijo. Este tipo de padres van a generar hijos introvertidos, reprimidos, aislados, tímidos e inseguros. El segundo tipo de padres con el que yo me encuentro son los padres permisivos. Mientras que los primeros son todo lo contrario, ¿verdad? Son autoritaristas, ahí quieren tener el control del hijo. Este segundo tipo de padres son los permisivos. Y estos padres tienen una palabra en su boca, o una frase en su boca. Lo que quiera el niño, dáselo. En su educación, son padres que son irresponsables, no crean estructuras saludables dentro de su hogar, no crean un ambiente de hogar dentro de su casa. Por tal motivo, van a generar hijos inmaduros, ansiosos, carentes de responsabilidad y sin controles. El tercer tipo de padre. El tercer tipo de padre que yo encuentro es el padre autoritario o autoritarista.
Su enfoque o sus palabras clásicas son: a veces confío en ti, pero en otras solamente quiero que hagas lo que yo digo. O sea, a veces te dejo tantito que hagas lo que tú dices, pero cuando veo que ya no vas por donde yo quiero, te tomo nuevamente y te obligo a que hagas lo que yo digo. Este tipo de padres en su educación son padres que van a depender del humor que tengan. Si ese día amanecieron de buenas, entonces van a educar a su hijo de buena manera. Pero si ese día amanecieron de malas, pobre niño, porque ahí va a estallar la bomba. O sea, lo van a golpear, lo van a insultar, el niño va a ser maltratado. Es un padre que va a exigir mucho, va a demandar mucho del niño. Y esto va a llevar al niño a ser un niño que en todo momento va a buscar la competencia. También este tipo de padres en su educación son padres que van a enseñar, como te decía, a competir y por tal motivo a siempre querer ganar. El problema de esto es que cuando tú enseñas al niño a competir y ganar de todas formas, entonces el principio maquiavélico del fin justifica los medios será muy permeable en este niño. Claro. ¿Qué tipo de hijos van a generar este tipo de padres? Bueno, este tipo de padres generan hijos que son amigueros y obedientes, pero también se afanan en agradarle a las personas y pertenecer a algún grupo. En ese afán de pertenecer a un grupo y de agradarle a las personas, es que van a hacer lo que sea, incluso aquello que va en contra de la moral o en contra de los valores que en su propia casa se brindó. También generan hijos que van a perderse en sí mismos. Son hijos que se ensimisman y ahí se van a perder. Y por último tenemos un último tipo de padres que son los padres que nutren. Estos deberíamos de ser la mayor parte. Pero este tipo de padres que nutren son estos que en sus palabras siempre está esta pregunta hacia los hijos. ¿Tú qué piensas acerca de esto, hijo? ¿Tú qué piensas acerca de esto, hija? ¿Y cuál es tu opinión en respecto a este tema, hijo? ¿Y tú cómo estás viendo esta situación que estamos viviendo? Van a llevar entonces al hijo a la reflexión de la situación y de los casos que se estén presentando. En la educación, son padres que van a nutrir los pensamientos y las emociones de sus hijos. También van a ayudar a los niños a encontrar sus prioridades. De la misma forma, no los van a presionar, sino que los van a apoyar, a ayudar para que ellos puedan salir adelante. Y sobre todo, van a proveer valores. Ahora, ¿qué tipo de hijos generan los padres con estas características? Pues sin duda van a generar hijos autodisciplinados, hijos comprometidos, hijos con libertad intelectual y emocional, pero también hijos responsables. Así que esta es la primera educación, esta es la primera socialización que el niño se enfrenta y curiosamente lo que más vemos en medio de esa primera socialización son los 3 primeros tipos de padre que mencionaba, ¿verdad? Creo que ahí entonces, pues es la manera en como nosotros como padres debemos comprometernos en la crianza y en la educación de los niños. Y ahorita que platicabas, ¿no? Se me vinieron varias cosas a la cabeza. Porque sin duda alguna, pues como siempre se ha dicho, no, nadie nace sabiendo ser padre hasta que le toca, hasta que le toca. Exacto. Y como lo hemos dicho en otros segmentos anteriores, ¿no? El círculo vicioso está luego presente de que así me educaron a mí, así educo y pues a veces solamente repetimos patrones, ¿no? Pero algo que mencionabas en este momento, hablando del padre autoritario, de cómo cría al niño, cómo tiene que ver, ¿no? Y para pertenecer el niño a un grupo, o sea, sentirse parte, hace lo que sea. Y vino a mi mente los niños que desde muy temprana edad, o sea, siendo niños, se meten al crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Que son tan pequeñitos y ya están, y que se han visto casos en verdad, ¿no? En las noticias, que están metidos en esto.
pero ahora sí que todo eso tiene que ver con su primer institución, que es la familia, ¿no? ¿Cómo es que esto, por eso hablamos de efecto dominó, ¿no? Una cosa tan, a veces aparentemente sin significado, acarrea todo un efecto en la vida del niño, ¿no? Exactamente. Y de hecho, por ejemplo, quiero comentarte ahorita para la generación en la que estamos teniendo, esta última generación, algunos le llaman la generación alfa, pero para algunos sociólogos a esta generación no le llaman la generación alfa, sino le están llamando la generación de los pequeños tiranos, porque hacen lo que quieren como quieren. Entonces, imagínate, ¿no? Estamos hablando de una tiranía, o sea, de alguien que no tiene valores, no tiene reglas, no tiene nada, no tiene estructuras. Entonces, qué peligroso es tener una generación así. Yo estoy convencido que esta generación alfa es una generación que va a cambiar el mundo. La pregunta es, ¿para qué lugar lo va a cambiar o hacia qué posición? ¿Para lo bueno o para lo malo? Ahí está ahora sí que el meollo del asunto, ¿no? Porque sí es cierto, yo ya tiene rato que leía un libro precisamente, ¿no? Hablando de los niños tiranos y padres que están desconectados de sus hijos, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales, pues ahorita los niños prácticamente son los que mandan, ¿no? Son los que dicen cómo, cuándo. Y no es que digamos no hay que hacerle caso a los niños o que no tengamos en cuenta la opinión de ellos, claro que sí. Pero ya cuando cambia el rol de la familia, en este caso es cuando ya vienen esas afectaciones, ¿no? Y pues Exacto. Creo que pero tiene mucho que ver lo que mencionabas, ¿no? El entorno social que no solamente está en la familia, sino ya va avanzando a la escuela, a las redes sociales, a... Los medios de comunicación, y digo, si me lo permites, te comento, esta parte también es importante dentro de la socialización. Los medios de comunicación juegan un papel importante para el niño. ¿Por qué? Porque eso también va a alimentarle para poder interactuar con su entorno. Por tal motivo, entonces, si tienes a un niño que desde muy pequeña edad, muy corta edad, empieza a tener una interacción con ahora estas dichosas y muy rebuscadas narcoseries, obviamente lo que el niño está haciendo es alimentarse de todo eso. Entonces, ya el niño de este tiempo ya no busca un héroe como Superman o Spider-Man, ¿no? Ahora ya es un Chapo, ahora ya es un personaje del crimen organizado, porque sus intereses se movieron a causa de la interacción que tuvo a muy corta edad con ese tipo de sucesos o de personajes. Entonces es ahí donde, por ejemplo, los padres, nuevamente, el papel de los padres juega un papel muy, muy fundamental e importante, porque el padre y la madre son los que van a estar regulando, son como los filtros, es el filtro de información para los hijos. ¿Qué quieres que llegue a tu hijo? Bueno, no con eso te estoy diciendo que lo tienes que amarrar y tener en su cuarto ahí encerrado, no, o sea, si va a ver la televisión, ¿qué está viendo? Si está socializando y conociendo amiguitos, ¿quiénes son sus amiguitos? ¿No? Si está interactuando por las redes sociales, ¿con quién está interactuando? Y si no vamos, y digo, no yendo tan lejos, incluso a falta de esa paternidad y de esa maternidad que deben estar o que deberían de estar ahí atrás de los niños, no para controlarles, sino para protegerlos, para filtrar la información. Hoy, bueno, pues esto de las modas en donde ahora mandarse fotos desnudos ya está a por mayor, ¿no? Entonces son cosas que lamentablemente se infiltraron dentro del niño porque no hubo una paternidad responsable, porque mamá y papá no estuvieron detrás del niño para filtrar la información. Y estoy remarcando mucho esta palabra porque no quiero que tampoco se malentienda. No es que nosotros como padres tengamos sometido al niño y encadenado o a la niña, no. Es que nosotros como padres tenemos una labor importante, ser los filtros de información de lo que nuestros hijos van a recibir. Definitivamente, ¿no? Y creo que ahí es un reto bastante grande. Yo no soy mamá, tengo solamente una sobrinita y ahí estamos, ¿no? Con ella, pero sí creo esto que
entender, ¿no? Y siempre me gusta remarcarlo también de que los niños no van a estar las 24 horas con el papá, con la mamá, porque, bueno, ahorita que están estudiando en casa, ¿no? Pero cuando les toque salir, ellos necesitan aprender a filtrar también. O sea, lo importante que es que el papá les enseñe a saber filtrar, a saber qué ver, a saber qué decisiones buenas que le traigan cosas buenas a él puedan hacer los niños, ¿no? El detalle aquí, como mencionabas, ¿no? Ya cuando esto se vuelve parte de su entorno, cuando lo ven normal. Cuando dicen, no, es normal enviar fotos, es normal ver esta serie o entrar a este grupo por pertenecer. Cuando ya se nos normalizan las cosas, ahí creo que me gustaría, si nos pudieras ayudar, ¿qué podemos hacer para ayudar a un niño cuando ya tiene un entorno distorsionado de lo que debería de ser? Creo que el primer paso que tenemos que hacer como padres es reconocer. O sea, reconocer que no hemos hecho un buen trabajo. Reconocer que en verdad en esa crianza y en esa educación fallamos. Porque lamentablemente a veces ese pequeño detalle no se llega a cubrir o no se llega a generar porque el padre cree que está bien o la madre cree que está haciendo su trabajo bien. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es reconocer. Sobre esa línea, entonces vamos a ir caminando para convertirnos en ese tipo de padres que nutran. ¿Qué podemos hacer? Pues entonces empezamos a tener un tiempo de conversación con nuestros hijos, un tiempo de acercamiento a ellos. Y creo que aquí hay otra barrera que se tiene que romper, porque cuando hablamos con nuestros hijos, el primer factor que topamos es que queremos hablarle a nuestros hijos en relación a nuestros tiempos, ¿no? O sea, yo quería hablar con mi hija de programación infantil y yo le hablo acerca de, no sé, Mazinger Z, Voltron, los Power Rangers, ¿no? Pero hablo con mi hija sobre los programas de infantiles de este tiempo y nada que ver con los programas que yo veía. Entonces, si tú vas a hablar con tu hijo, si tú vas a hablar con tu hija, lo primero que tienes que entender es que es un mundo completamente diferente al tuyo. Por tal motivo, tienes que saber cuál es el idioma que se habla dentro de ese mundo, ¿no? Es ahí donde entonces yo comentaba, ¿verdad? A veces los padres terminan diciendo, híjole, parece que estoy hablando en chino con mi hijo. Pues sí, literalmente estás hablando en chino, porque no estás conectándote con él, no estás conectándote con ella. Y para ello, pues hay una labor titánica por parte de los padres, porque ya dejaron pasar mucho tiempo, primera, pero en segunda, porque van a tener que interactuar con sus hijos y para poder hacerlo, van a entonces que investigar acerca del entorno de sus hijos. ¿Qué tipo de música es la que hoy están escuchando? ¿Qué tipo de artistas son los que están sonando? ¿Qué tipo de programas son los que hoy están más de moda? ¿Qué tipo de artistas son los más influencers o que más influyen en nuestros hijos en este tiempo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son cosas que el padre va a tener que empezar a hacer, la madre va a tener que hacer, y para ello se tiene que invertir. Se va a tener que invertir tiempo. Se va a tener que invertir esfuerzo y en ocasiones cash, ¿verdad? Dinero. Se va a tener que invertir porque estás en ese aprendizaje. Es un mundo donde tú vas a entrar. No conoces qué hay ahí. Y sin duda, si vas de la mano de tu hijo o de tu hija, le puedes preguntar, oye, ¿y a ti qué música te gusta? ¿O quién es tu artista favorito? ¿O qué es esto que tú hoy estás utilizando en redes sociales? ¿O qué es la moda ahorita en la tecnología? O sea, temas que le van que le están gustando y apasionando a tu hijo. Pero si le empiezas a hablar de lo que a ti te gustaba, de lo que tú hacías, obviamente pues va a quedar como una añoranza, ¿no? Y tu hijo te va a decir, pues ya fue, ya llovió, ya hace mucho que fue eso. Pero no estamos llegando a ellos a la interacción.
pregúntale, habla, no te quedes. Creo que a veces como padres tenemos un problema y es el hecho de decir, no lo sé. Tenemos miedo a reconocer que no lo sabemos. Tenemos miedo a reconocer delante de nuestros hijos que también necesitamos conocer cosas, que no lo sabemos todo. Y para ello posiblemente vamos a tener que recurrir a él o a ella para preguntarle qué es. A mí me inquietó mucho un día que estaba haciendo un trabajo y por alguna razón tuve que ir a un café internet para poder terminar de hacer el documento que me habían solicitado. Cuando estoy tratando de hacer ya todo, imprimir y todo, se atora la máquina, me empiezo a desesperar y yo al lado de mí veo a un pequeño como de 6, 7 años que se me quedaba viendo así como diciendo, ay, este señor, ¿qué le pasa, no? Y llegó un momento en mi desesperación que yo no sabía qué hacer, estaba ahí nervioso, desesperado. Yo creo que el niño vio mi cara de angustia y de desesperación, que se acerca hacia donde yo estaba con la computadora y me dice, ¿qué tiene, señor? Y en eso ve el monitor, y cuando ve el monitor se acerca y dice, a ver, permítame, déjale ayudo. Mueve 2, 3 cositas, ¡pum! Ya, lo solucionó. Pero a veces como padres en esa acción, muchos somos de los que, no, ¿tú qué vas a saber? Ah, chamaco, ¿tú qué vas a saber? No, si yo no puedo, ahora tú vas a poder. No, claro que sí. Hoy estamos encontrándonos con una generación que sabe hacer muchas cosas y que las sabe hacer bien y que a veces nosotros como padres necesitamos y nos surge que nos enseñen a hacer esas cosas. Qué intenso, diría, qué interesante, ¿no? Porque realmente es la realidad, ¿no? En la que nos estamos encontrando, y es cierto lo que comentabas, ¿no? Los niños a veces nos enseñan a nosotros. Me ha tocado ver también así como, ¿cómo puedo poner en mi estado? Ay, yo te enseño, dice una niña, ¿no? O a ver, dime, y luego realmente a veces uno no sabe de lo que están hablando, ¿no? Porque que los TikTokers, que todo eso, ¿no? Que ellos siguen, pero qué importante es conocer, qué importante es podernos, como mencionabas, ¿no? Adentrarnos un poquito a ese mundo en el cual les está rodeando a ellos, porque si no conocemos, ¿cómo los vamos a proteger? Exactamente. ¿No? Entonces, a fuerza necesitamos conocerlos si queremos protegerlos a ellos, si queremos que tengan un entorno saludable. Y tengo una pregunta más que quisiera hacerte. Hablando de las responsabilidades de los papás, de tener que el niño tenga un entorno saludable o corregir si en este caso está dañado su entorno, no lo que aprendió él. Pero ¿qué sucede con aquellos niños donde los padres son los que están generando este entorno? O sea, donde los padres son los opresores, los que violentan. ¿Cómo ayudarlos a los niños, no? Hasta dónde el abuelito, la abuelita, el tío, el primo puede hacer para ayudar al niño, porque quien se supone que debería de protegerlos es quien está dañando, ¿no? Ahora sí que hablando de los niños. Es una pregunta complicada. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, hoy en día, gracias a las leyes, pues nos damos cuenta que, bueno, el DIF en ese sentido está muy, muy apegado en respecto a la violencia del niño, ¿no? A tal grado que, bueno, ya incluso las leyes están siendo modificadas al grado de que hoy ya no se les puede corregir o pegar a los niños, ¿no? Entonces nos damos cuenta que sí. Yo creo que aquí la parte es la responsabilidad que tiene el abuelito o el tío o incluso los hermanos cuando son mayores, ¿no? Hay una responsabilidad como persona, como individuo, hacia la persona que están agrediendo, ¿no? Hacia la persona que están afectando, que en este caso es el niño. Hay de dos: o te metes al asunto al grado de incluso llegar al conflicto, porque vas a tener que salir raspado ahí en ese proceso, o sencillamente, como dicen por acá, ¿verdad? Se hace ojo de hormiga, se da la media vuelta
y deja todo, que eso sería el peor de los casos. Yo creo que como abuelos, como tíos, como hermanos mayores en ese caso, sí debe haber una responsabilidad por humanidad tan solo, por humanidad. Que si estamos viendo que se está generando una violencia contra el menor, sí es importante acudir. Hoy en día hay muchas instituciones que nos pueden ayudar. Podemos recurrir a una de ellas. Obviamente sabemos que recurrir a una institución va a generar pues una llamada de atención fuerte para los padres, pero a veces yo creo que es necesaria para que también los padres se centren y ubiquen que el niño no tiene la culpa, porque a veces lamentablemente por la situación que viven como pareja, quien llega a ser afectado a causa de esa relación o de ese conflicto que hay como pareja son los menores, son los pequeños. Se trata de desquitar, ¿no? Y creen a veces que golpeando o lesionando o agrediendo al niño, con esto saca todo lo que tiene en contra del papá del niño o en contra de la mamá del niño, ¿no? Cuando el niño ni siquiera tenía culpa en esa situación. Entonces yo creo que ahí, bueno, pues podemos recurrir. Hoy hay muchas instituciones que nos pueden ayudar, hay asociaciones civiles incluso que pueden apoyarnos, porque a veces lo que se requiere también es que alguien especialista entre al ruedo, ¿no? Tal vez una terapia familiar, una terapia o un psicólogo que está atendiendo al padre y a la madre para que también ellos puedan salir de toda esa situación que puedan estar viviendo. Entonces Sí, adelante. No, digo que sí esas, como lo comentas, no es, tiene sus complicaciones, pero creo que si nosotros pudiéramos tomar esas acciones, pudiéramos minimizar la violencia en los niños y en las niñas, que muchas veces, si se ha dado el caso, que lamentablemente terminan en un final trágico, ¿no? Por no haber intervenido en el momento. Entonces yo creo, y como decías, no, por humanidad, por humanizarse, creo que tendríamos que hacer algo que ayuden a nuestros niños. Así es. Entonces ahí yo creo que es un compromiso tan solo por el simple hecho de ser seres humanos, tenemos un compromiso. ¿De qué? Pues si estamos viendo que está el niño siendo afectado, siendo golpeado, siendo lesionado, pues sí acudir. Ahora nosotros no tenemos la autoridad, no tengamos la manera de poder hacer entender al padre o a la madre. Pero si recurrimos a una institución, muy probablemente ellos darán las alternativas para que puedan ayudar. Muy bien, gracias por ahora sí que aconsejarnos esto, que es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Como lo mencionábamos, ¿no? El entorno crea efectos en los niños, ahora sí como dirían, a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y vienen siendo las réplicas de lo que hemos aprendido. Ese va a ser nuestro comportamiento, que es lo que estamos hablando hoy precisamente en nuestro tema, el entorno social y el comportamiento infantil. Quiero invitarle a aquellos que nos están mirando, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden dejarlo en nuestro chat y le estaremos dando lectura también para que ustedes puedan resolver aquellas dudas que tengan y también podamos leer ese comentario que ustedes también nos han hecho o nos van a dejar en nuestro chat. Es importante poder ayudar a nuestros niños, y si ustedes quieren darse un vistazo en las transmisiones pasadas, tenemos el segmento que se llamó Sin Filtros, donde dan recomendaciones acerca de cómo poner candados en las redes sociales, que esto nos ayudaría mucho, cómo podemos filtrar algunas cosas que los niños están viendo. Entonces, por ahí, si no lo han visto, pueden checarlos. Vamos a continuar con este tema que se me ha hecho bastante importante y necesario. Desde el principio que dijimos, somos seres sociales, entonces todo lo que gira a nuestro alrededor tiene un efecto en nuestro comportamiento. Algo más, bueno, algo que también se me venía a la mente hablando de redes sociales, aparte de que estamos hablando de los juegos y que ha salido hasta en las noticias, ¿no? De niños que han jugado cierto juego y lo han llevado a la realidad, ¿no? Y han hecho esto de
lamentablemente las balaceras y todo eso, pero también los retos virales, ¿no? De Claro. cómo esto influye también en el comportamiento del niño. Claro, de hecho, si no estamos mal, hace como 2 años, sí, hace 2, 3 años, salió un reto que se viralizó, el reto de la famosa, la ballena azul, que era un reto en donde el niño al final lo llevaban al suicidio, literal, ¿no? O sea, o el joven llegaba a través de ciertos procesos, lo llevaban al suicidio. Entonces, esta parte de la responsabilidad, nuevamente volvemos, ¿no? Del padre y de la madre por atender esos pequeños detalles, cuidar esos pequeños detalles, esos pequeños filtros, esos pequeños vacíos o huecos que puede haber dentro de la crianza y la educación del niño. Es importante. ¿Por qué? Porque este tipo de situaciones no se generó de la noche a la mañana. Para que una persona, para que un niño tome una conducta suicida, no surge de la noche a la mañana. Hay un proceso y a veces los padres están tan metidos en sus problemáticas, metidos en sus asuntos, a veces no se llegan a dar cuenta de que tienen un suicida en potencia, ¿no? O que alguien ya está aconsejando al hijo para que esté o vaya a consumir droga, o que alguien ya está ahí acosando a la niña para incluso hasta llevársela, ¿no? Y tomarla como para trata de blancas. Entonces son situaciones que de este pequeño núcleo que es la familia se desprenden y pueden generar cosas que en verdad lesionan considerablemente. Sí, son varios factores, ¿no? Que se deben de tomar en cuenta, como ya lo mencionaste, ¿no? Que pueden ser para bien o para mal para los niños, ¿no? Y el hecho de que creo que siempre recalcaremos, ¿no? La comunicación que debe de existir, la confianza que debe de existir, que también se ha mencionado, ¿no? Que esto tampoco se gana de la noche a la mañana, sino también es un proceso donde tiene que irse dando la relación entre padres e hijos para que pues puedan tener esa relación de confianza y de comunicación y así poder abarcar cualquier tema. Porque al momento de que no hay esto, pues se corren los riesgos de situaciones que luego son tristes o son lamentables, situaciones que pueden enfrentarse los niños y las niñas, ¿no? Entonces siempre vamos a hablar de lo importante que es comunicarse, al igual que el niño, no quedarse callado, no hablar. La mejor arma que puede tener un niño es hablar de lo que está sucediendo en él, con la persona que más confianza le tenga, ¿no? Que deben de ser sus padres, pero también ampliar ese círculo con el que ellos puedan contar, ¿no? Exacto. Es por eso que hablaba yo de los padres que nutren, ¿no? Los padres que nutren son aquellos que siempre están cuestionando, preguntándole al hijo. Si está viendo una película, ¿por qué te gusta esa película? Si está jugando con un videojuego, con un juego en particular, ¿por qué te gusta ese juego? O sea, siempre están llevando al niño a que piense, a que razone, a que sea consciente o que se vaya siendo consciente de sus actos y de lo que está haciendo. Curiosamente, los neurólogos dicen que desde el primer día que nace hasta los 3 años de vida del pequeño, se desarrolla el 80% del cerebro. El otro 20% se va a terminar de desarrollar hasta los 21 o 22 años. Quiere decir que hay un 20% que el niño va a estar en proceso durante todo ese tiempo. Que curiosamente tiene que ver con la madurez, tiene que ver con la toma de decisiones, que tiene que ver con la cuestión de saber qué le conviene y qué no le conviene. Entonces, por ejemplo, hablamos, y creo que aquí incluso también se permite, ¿no? Vamos a tocar este punto que yo creo que es importante. ¿Qué edad un niño debe de tener pareja sentimental, novia o novio? ¿No? A veces como padres, por descuidados, dejamos que un pequeño o una niña de 12, 10 años, 13 años, empieza a tener ya ahí novio, ya empieza ahí a noviar. Cuando todavía en su cerebro le falta el 20% de su cerebro
para esa gran responsabilidad. O sea, estamos dejando al intemperie o estamos lanzando a un proceso de vida que conlleva mucha responsabilidad a alguien descerebrado, a alguien que le falta un pedazo de cerebro, literal, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es eso que hasta esos pequeños detalles los cuidemos, Sí. los protejamos? Sí, definitivamente, ¿no? Y es algo que no está, que aunque es chistoso, ¿no? Ay, mira el noviecito, ay, mira, ¿no? Y como mencionabas al principio, ¿no? Hasta los adultos se ríen o aplauden o aprueban, ¿no? De esa manera lo que está haciendo, pero realmente no estamos viendo más allá las afectaciones que puede venir a raíz de eso, ¿no? Pues la toma de decisiones que no son las más conscientes y sí recuerdo en una ocasión una niñita me comentaba, ¿no? Decía que a sus compañeritas ella iba en primer año, me decía, es que una amiga ya tiene novio, es que ya tiene novio, y yo así como le tapaba los oídos casi para que no escuchara, ¿no? Porque pues ya empieza, ¿no? Tampoco podemos mantenerlos ajeno a lo que va a suceder, al entorno, como bien lo mencionabas hace un momento. Una cosa es lo que uno aprende en casa, pero la otra persona con la que vas a interactuar tiene otras enseñanzas, ha aprendido otras cosas, se vienen a juntar todos y pues es otro mundo, ¿no? Sí, hacen un revoltijo, dicen ahí, ¿no? O sea, todo se revuelve y es ahí donde vuelvo a insistir. El primer grupo de socialización con el cual el niño se va a topar y va a encontrarse es con su familia. Es por eso que ahí, en esos primeros años, estamos hablando del primer día que nace, por lo menos a los 4 años, que es cuando va a entrar por primera vez ya con un nuevo grupo social, que ya son los compañeritos de la escuela. Pero por lo menos del primer día que nace hasta los 4 años, el padre y la madre van a poder y tienen o deberían de trabajar para blindar el corazón del pequeño, para que el niño vaya protegido lo más posible, a fin de que cuando ya llegue a ese nuevo entorno con los compañeritos y con las demás personas que va a ir conociendo, la educación que ellos tengan o la mala educación que ellos tengan no afecte a sus ideas, a sus valores, a su moral, sino que él siga firme, que ella siga firme en eso. Es ahí por eso que incluso cuando yo hablaba de este padre autoritario, ¿no? Que lleva al niño a estar siempre compitiendo. Este padre no blinda al hijo, lo hace competitivo, pero lo que no se da cuenta es que a veces en medio de esa competitividad que el niño va a querer desarrollar, el romper con sus normas morales será algo como cualquier cosa, porque al final de cuentas a él no se le blindó en eso, se le enseñó que compitiera, pero no se le blindó, no se le ayudó a forzar o a reforzar sus valores, su ética, su moral, sus principios como persona. Tristemente hoy nos damos cuenta, niños o jóvenes ya en la parte laboral, ¿no? Muchos incluso llegan a tener relaciones sexuales por un puesto dentro de un lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque se le enseñó a ser competitivo. Y si el poder tener ese puesto se ganaba a causa de ir una noche con el jefe, adelante. Y qué triste, ¿no? Sí. Sí, es una realidad distorsionada, ¿no? De lo que debería de ser lo sano, ¿no? Cómo todo esto afecta y creo que la invitación es poder decirle a los padres, bueno, siempre nos dijimos a todos aquellos que tienen una relación con un niño, sean tíos, primos, maestros, de poderles ayudar, ¿no? A brindar este entorno saludable a los niños para que puedan tomar buenas decisiones, para que puedan crecer sanos, que los protejan. Hay muchas cosas con las cuales se van a enfrentar, pero hasta donde sea posible de nuestra parte poder protegerlos.
Y como decíamos, para poder proteger es importante conocer lo que bien nos has comentado en esta noche, que nos has ampliado bastante el panorama acerca de esta temática, el entorno social y todo lo que afecta, ¿no? Y lo importante que es la primera institución, como lo mencionabas, que es la familia. Así es. Sí, sí, entonces es un compromiso. Yo creo que aquí sin duda es un compromiso por parte de los padres que pienso mucho en esta frase, ¿no? Instruye o educa al niño desde pequeño, para que cuando sea grande no sea parte de ese camino que tú le has mostrado. O sea, eso siempre se me queda grabado. Instruye al niño desde pequeño, desde que está ahí, desde que lo tienes en los pocos meses, instrúyelo. Dale valores, dale ética, dale moral, dale principios, para que cuando ya sea una persona adulta, todo lo que tú y yo, o lo que hicieron los padres, estará en ese hombre o en esa mujer. Sí, definitivamente es una responsabilidad, hay que sembrar para poder ver esa cosecha de lo que uno ha sembrado en el niño, ¿no? Y poder ver que ha tenido un buen comportamiento, ha sido una persona excelente dentro de lo que cabe, porque sabemos que somos seres humanos un poquito complicados y con errores, pero que va esforzándose diariamente para poder hacer lo correcto. Bueno, pues estamos llegando casi al final y quiero pedirle un consejo para todos los que nos están viendo en este momento y que ellos puedan escuchar cómo proteger a los niños, no sé, de manera general, decir, del entorno social, cómo ayudarlos, cómo convertir ese entorno en algo positivo para ellos. Construyamos en nuestras casas, o de nuestras casas hagamos hogares. Podemos tener la casa, podemos tener los muebles, podemos tener a los integrantes de esta familia, pero muy probablemente no podemos estar o no estamos construyendo un hogar. El hogar se construye con amor, con dedicación, con tiempo, en donde estás interactuando con los integrantes. Se construye con comunicación, con la responsabilidad, pero también con los beneficios de ese hogar. Entonces, todo esto va blindando al pequeño. Y yo creo que ese es el punto, o pudiéramos terminar en ese enfoque. Haz de tu casa un hogar. Ese sería, creo que, el principio de toda esta historia. Haz de tu casa un hogar. Bien, pues muchas gracias. Ya copié la frase para publicarla después, que es importante, no es necesario que estemos ahí presente para ellos, y retarles a los que nos están viendo que si también ustedes conocen a un niño o una niña que está pasando violencia, por favor, actuemos, no nos quedemos callados, ellos lo valen, ellos son importantes, ellos tienen derecho al bienestar también. Entonces, les animamos para que podamos proteger de nuestros niños y nuestras niñas. Gracias, Pastor Jorge, por acompañarnos en este programa de la primera temporada de Efecto Dominó, donde hablamos de comportamientos. Muchísimas gracias. Es un honor haberlo tenido con nosotros y que nos haya enriquecido con tanta experiencia y tantos consejos que tiene para nosotros. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación y pues estamos a la orden. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestro programa. Tenemos a una invitada especial también en esta noche y para esto despedimos al Pastor Jorge y vamos a conocer quién nos acompaña en esta noche. Continuamos.
Qué tema tan interesante vimos en este momento, de verdad que es un reto y que es necesario conocer a nuestros niños para poder protegerlos. Y para eso el día de hoy, en este momento me acompaña la conductora estrella de nuestro noticiero Notipeques. Les presento a Pam, que trae una invitación especial para todos ustedes. Hola a todos los que nos están viendo, me da mucho... ¿Escucha? Ahí no sé si... Ok, ¿ahí me escucho? Hola, bienvenidos a Efecto Dominó. ¡Ay, no es cierto! No, sí es Efecto Dominó. Estoy muy contenta de estar aquí. La verdad, gracias, Perla, por haberme invitado. Es un honor estar aquí y quiero invitar a todas las personas que nos están viendo aquí en Efecto Dominó a nuestro siguiente programa de Notipeques. Es el noticiero internacional más importante de prevención al abuso infantil. Estoy muy contenta y les invito a que ustedes, padres de familia, jóvenes, tíos, maestros, todos los que están viendo este programa para el siguiente tercer sábado del mes, nos visiten en Notipeques. Tenemos ya 2 programas empezando en el mes de enero. Tuvimos unos invitados muy especiales. Ellos son del Teatro Guiñón de Rojo, donde nos enseñaron cómo es que podemos decir cuando alguien nos está haciendo daño. Que no tenemos que guardar secretos malos y que los secretos que podemos guardar son los secretos buenos. Y en nuestro segundo programa del mes de febrero, desde el sábado pasado, 23 de febrero, tuvimos también a una invitada muy especial. Ella es una conejita muy contenta de trabajar con niños, muy feliz, muy alegre, y también nos enseñó varias cosas. Y para el siguiente mes, no te puedes perder Notipeques, va a estar súper padre. Así que los espero. Gracias, Pan, nuestra conductora estrella y de Notipeques. Les invitamos, como ella dijo, a ver nuestros programas pasados donde se está dando consejos exclusivos para niños. Es un programa totalmente infantil. Créanme que les va a encantar, así que les invitamos a que sigan. Gracias, Pame, por acompañarnos, por haber dejado tu estudio de Notipeques y acompañarnos esta noche en Efecto Dominó. Y bien, gracias, Perla, por invitarme. Estoy muy contenta de estar en este programa tan especial, ya a otro nivel. Muchas gracias. Gracias, Pam. Y bien, agradezco a cada uno de los que nos estuvieron acompañando esta noche en nuestro programa Efecto Dominó, la primera temporada donde hablamos del comportamiento infantil. Hoy cerramos esta primera temporada, pero vamos a traer más cosas para ti en nuestra segunda temporada de Efecto Dominó. No te lo puedes perder. Hay temas extraordinarios que necesitas conocer para poder entender y proteger a los niños y las niñas. Quiero desearles una excelente noche y que disfruten en casa y que tengan una noche espectacular. Muchas gracias por acompañarnos en Efecto Dominó y recuerden estar siempre alerta. Gracias.